abre fuego contra la población, asesinan a todos los obreros y a los campesinos insurrectos y se apaga la revolución de 1905, pero dejemos puntos suspensivos, esa revolución en realidad no se apagó, sino que va a estallar 12 años más adelante. España debilitada, que tenía aún el control del norte de África, se tiene que sentar a negociar con Francia y con Alemania, que tenían pretensiones sobre el norte de África. Lo hacen en la conferencia de Algeciras y se produce el reparto diplomático de Marruecos. Aquí se ve la diapositiva, la delegación marroquí, muy inferior en número a la delegación europea, que le iba a imponer las condiciones en que se iba a repartir lo que quedaba del norte de África. Aquí tenemos entonces que era un territorio bastante extenso, y miren entonces cómo a España se le concede este territorio que se transforma en un protectorado, una colonia con un poquitico más de estatus, un protectorado. Se le concede la libertad en estos 5 puertos. Este punto crucial para la navegación y el comercio se deja bajo administración de todas las potencias, es decir, es un régimen especial de administración. Y miren Francia, el pedazo que obtiene del reparto de los restos del Imperio Español. China, después de la revolución de los Bóxers, también queda muy debilitada como imperio, y lo que pasa es que el sector de la burguesía derroca la monarquía y se instala en el poder, pero ese poder durará poco tiempo y veremos cómo después se instala otro tipo de revolución. China quedó entonces en calidad de semicolonia, y si ustedes observan los puntos más estratégicos, que eran los puertos, no me voy a detener en cada uno de ellos, tienen un colorcito diferente, es porque pertenecían a las potencias imperiales occidentales. Se adueñaron de esos pequeños territorios, no podían controlar territorialmente toda la China, pero sí podían controlar los puertos, por donde salen las mercancías que se producen en China y donde entran las que llegan de las potencias imperiales. Lleguemos ahora, después de unos roces en la periferia del imperio, a un polvorín dentro del corazón del imperio, lo que no se esperaban, pero una vez que les llegó pensaron en aprovecharlo de la mejor manera, y es la que se conoce como la Guerra de los Balcanes. La Guerra de los Balcanes ocurre entre 1912 y 1914. En esta diapositiva lo que les estoy mostrando es, en diferentes colores, las diferentes etnias o nacionalidades o pueblos originarios que vivían en los Balcanes bajo el dominio del Imperio Otomano. Grosso modo, miren que había una multiplicidad étnica en un territorio relativamente pequeño. Todo controlado por los otomanos, como vimos en el mapa hace un rato, pero que por la debilidad del imperio tuvo que empezar a conceder autonomías parciales, independencias más o menos veladas a unos territorios. El primero de ellos Grecia, luego Bulgaria y luego Rumania. Y estos continuaron bajo administración del Imperio Austrohúngaro. Aquí tenemos cómo se desarrolló la Primera Guerra Balcánica de 1912 a 1913. Ustedes encuentran en sombreado rojo el perfil de los países que ya eran independientes frente a la diapositiva anterior. Habíamos dicho que Grecia era una pequeña parte de lo que hoy es. Bulgaria, Rumania, había una monarquía llamada Serbia y un país llamado Montenegro. Pero se producen una serie de movimientos de ejércitos y así queda consolidado el mapa al año siguiente, cuando se produce la Segunda Guerra Balcánica, para 1913-1914. Si ustedes contrastan con la diapositiva anterior, verán que Grecia pasa su límite y lo expande bien al norte. Nace una república, Albania. Montenegro casi no modifica sus fronteras. Serbia se expande hacia el sur,
a expensas de expulsar a los otomanos del continente europeo. Bulgaria gana la salida al mar, solo temporalmente, la perderá bien pronto, y Rumania crece en territorio tanto hacia arriba como en este fragmento que le gana a Bulgaria. Y los turcos quedan reducidos a esta península, donde está Estambul, que es lo que se conoce como Turquía europea, y veremos más adelante cómo se desencadena un conflicto de mayor envergadura. Para la época entonces de las guerras balcánicas, quien tenía la influencia política real sobre esos territorios era el archiduque de Austria, Francisco José de Austria. A la sazón, con 80 años de edad, sin heredero, porque se había suicidado unos años antes, y entonces había delegado la sucesión imperial en un sobrino, y ese sobrino hacía las veces como de canciller, y viajaba a las regiones sometidas para tratar de negociar con los líderes nacionalistas que no pidieran la independencia. Aquí lo vemos saliendo de una asamblea en Sarajevo, que era la capital de una región que no tenía autonomía, llamada Bosnia-Herzegovina. Seguro la han oído nombrar en este último año mucho por sus afanes independentistas, y cuando se monta en la carroza le disparan y es asesinado. Aquí tenemos un momento, un hito histórico, anecdótico, porque ya con lo que he expuesto antes entenderán que esta no fue la causa del desenlace, pero fue, digamos, el motivo que implicó a varias potencias en declararse la guerra. ¿Qué sucedió? La persona que asesina al archiduque era de nacionalidad serbia, que había viajado hasta Bosnia-Herzegovina para asesinar al heredero al trono. El imperio austrohúngaro estaba emparentado biológica y políticamente con el imperio alemán. Austria-Hungría, que se sentía muy poderosa, dijo: me queda muy mal ante el mundo aplastar a Serbia. Pobrecita, pues aplasto como una cucaracha y va a quedar mal visto. ¿Por qué no que Alemania le declare la guerra a Serbia? Y entonces Alemania, en solidaridad con el imperio austrohúngaro, le declara la guerra a Serbia. Inmediatamente sucede esto. Los zares en Rusia dicen: a mí me interesa tener salida directa al mar Mediterráneo, voy a aprovechar el polvorín y voy a respaldar a Serbia. Y entonces Rusia dice: le declararon la guerra a Serbia, yo la respaldo. O sea que ahora la guerra es conmigo también, y miren con quién se estaban enfrentando. Lo tenían en toda la frontera y con ganas de adueñarse de este pedazo. Y como los turcos estaban disminuidos, los querían seguir arrinconando. Luego de eso, Alemania y Austria-Hungría logran el respaldo de Bulgaria, que también tenía pretensiones territoriales para seguirse ampliando a expensas de Serbia, y los turcos, ni cortos ni perezosos, respaldan a Bulgaria, a Austria y a Alemania, y se conforma un eje que se va a llamar así, el eje. Y del otro lado, Rusia es respaldada por Francia y por Inglaterra, porque si ustedes recuerdan, para esa época la reina Victoria había casado a todas sus descendientes con todas las cabezas coronadas de Europa. Era parienta de todas las monarquías europeas, incluida la rusa. Y entonces entraron a respaldar a Serbia, Rusia, Francia y sus colonias, Inglaterra y sus colonias, y por eso aparecen coloreadas, y más adelante Rumania, Montenegro y Grecia se ponen del lado de Serbia, y como verán, se arma la conflagración internacional que conoceremos como la Primera Guerra Mundial, que revisaron con más detalle en el artículo. Se declara la guerra en Europa. Quiero resaltar en este momento que las guerras en general, sobre todo las guerras del imperio hacia acá, son maneras de resolver la crisis del modelo de acumulación capitalista. En la lectura lo decimos abundantemente: el modelo capitalista está en crisis y una manera de resolver la crisis es ir a la guerra. Se fueron a la guerra pensando que duraría pocos meses y que lograrían unos repartos territoriales a expensas de los más débiles y que los negocios volverían a la normalidad, como toda guerra imperialista. Piensen en la guerra de Irak.
se le vendió al pueblo estadounidense y al mundo entero que sería cosa de 3 meses. Primero, por un motivo mentiroso, las armas biológicas. Segundo, que duraría poco. Tercero, que se retirarían rápido. Bueno, así nacen las guerras imperialistas, así nació esta, con la esperanza de terminar pronto. Y la sorpresa es que ese eje que se configuró, aliado con Austria-Hungría, Alemania y el Imperio Turco, empezó ganando la guerra, como lo hará en la Segunda Guerra. Empiezan ganando. Y aquí vemos cómo se empiezan a anexionar territorios. El Imperio ruso es desmembrado, todos estos territorios son anexados y miren, queda conectado el eje totalmente. El Imperio Turco, muy debilitado, que había tenido progresos en el centro de Europa, se ve atacado por Francia e Inglaterra, que ya dijimos tienen sus intereses en la zona, porque allí está la mayor reserva de petróleo conocida del planeta, y entonces empiezan a atacar al Imperio Turco por la periferia y empiezan a lograr la independencia de vastas regiones del Imperio Otomano y lo van reduciendo a sus posesiones en la península de Anatolia, lo que hoy conocemos como Turquía. Se muere el viejo, deja eso sin heredero, el imperio colapsa y la guerra empieza a tomar otro rumbo, y primero victoriosos empiezan a retroceder y a perder la guerra. Estados Unidos, que los habíamos mencionado como actores de la guerra hispano-estadounidense, tenían en ese momento en el poder al presidente Wilson, Woodrow Wilson, y él practicaba una política denominada el aislacionismo. El aislacionismo era decir, no nos metemos en los problemas de otros. Y el discurso de los gringos ha sido y es hoy, no, nosotros no nos metemos con lo de nadie, pero si toca, en defensa de la democracia nos metemos. Y entonces aquí hicieron lo mismo, y ahí ven los ejércitos desfilando en Nueva York, que van a ser enviados a Europa porque la contienda hay que dirimirla hacia algún lado, y ojalá sea hacia el lado de los aliados, es decir, hacia el lado de Francia, Inglaterra, Bélgica, Rusia, etc. Miren entonces en este momento de la guerra cómo podemos hablar de una guerra de alcances internacionales. Los países que están en color azul eran los países que estaban en guerras unos entre otros. Todo el planeta. Todos los de azul estaban en guerra con los de gris. Menores en número y por tanto se esperaba era una victoria aplastante de los aliados. Lo que faltaba eran meses para derrotar al eje, adueñarse de las colonias que tenían y desmembrar el Imperio Otomano, que fue lo que en realidad sucedió. No contaban con que Lenin había llegado del exilio, había escrito el documento que cité al principio, había organizado los soviets, que eran organizaciones de base popular, comunitaria, obrera, y habían logrado llegar al poder en 1917. Más o menos en enero, según el calendario occidental, llega al poder una capa de la burguesía rusa, el zar es detenido, la burguesía no logra controlar el país, había millones y millones de campesinos pasando hambre en Rusia. Los campesinos dicen queremos pan, no queremos eso que ustedes nos ofrecen, y en octubre ese gobierno burgués de transición cae y Lenin se alza con el poder y se instala un gobierno de corte socialista, y entonces tenemos el surgimiento de un modelo alternativo al capitalista en una nación que ocupaba una sexta parte del territorio del planeta. Con eso no contaba Occidente, pero sucedió. Siguieron aliados de la Unión Soviética, que se llamó ahora así, para poder terminar la guerra. Pero luego veremos que finalizada la guerra volvemos a los negocios y vendrá el enfrentamiento modelo socialista, modelo capitalista. En Alemania, que era la cuna del socialismo, de Marx, de Engels, de Rosa Luxemburgo, los partidos obreros estaban muy bien organizados y aprovecharon la caída del Kaiser, que salió huyendo cuando la guerra se vio perdida, y se toman el poder en Alemania.
Desafortunadamente, la clase burguesa, esa capa que está entre la aristocracia y el Partido Obrero, dijo no queremos el Kaiser, pero tampoco el Partido Obrero, nosotros nos tomamos el poder, y la burguesía arma una contrarrevolución y se instala en el poder en Alemania, que hace un tránsito de una monarquía a una llamada, muy entre comillas, democracia constitucional. Aquí vemos las etapas finales de la Primera Guerra. Van surgiendo estados a expensas de los imperios que están siendo derrotados. ¿Se está acabando? Nace Checoslovaquia, Polonia agranda sus territorios, los países Estonia, Lituania y Letonia recuperan la libertad, la autonomía, Finlandia también, y miremos cómo aquí se producen movimientos bien interesantes que veremos en este siguiente mapa. Todas esas nacionalidades balcánicas deciden agruparse en una federación de estados socialistas llamado Yugoslavia. Y entonces miren ustedes cómo todos los territorios que perdió el Imperio Austrohúngaro y que había perdido el Imperio Otomano ahora se llamaban Yugoslavia, se llamaban Rumania, Albania ya la habíamos conocido, Hungría queda separada de Austria, Checoslovaquia nace por territorios perdidos por Alemania y por Austria-Hungría, Grecia consolida su posición, Bulgaria pierde su salida al mar como una de las potencias derrotadas, y Turquía veremos cómo queda limitada a sus territorios que hoy tiene, y miraremos en otra diapositiva cómo el punto más álgido de la negociación de la Primera Guerra Mundial no fue la organización del centro de Europa, ni la contención del socialismo. Lo más importante era desmembrar el Imperio Otomano en el Oriente Medio, por los recursos petroleros que ya habíamos mencionado. Se sientan a negociar en el Palacio de Versalles, en París, las potencias vencedoras con las potencias derrotadas, les imponen las condiciones de rendición, se produce entonces el pulimento de los repartos territoriales del centro de Europa, aquí lo vemos ya consolidado, como lo habíamos mirado antes. Pero sobre todo lo que pasa es que se reparte el Oriente Medio. Y si ustedes ven las fronteras del Oriente Medio, estas que son de transición, no son las actuales, ustedes notan que se sentó alguien en un mapa, trazó una línea y dijo hasta la duna 135 del Emir tal, hasta allá va la línea. Luego se devuelve hacia el norte o hacia el sur, luego para arriba, y así se repartieron la tierra de los turcos bajo la influencia de Francia y bajo la influencia de la Gran Bretaña. A Estados Unidos le fue reservado el dominio sobre Europa Occidental, y a Francia y a Gran Bretaña, Francia esta sección, Inglaterra toda esta sección, porque era el imperio más poderoso, y cuando estamos hablando de imperios, el que tiene más dinero, más duro habla y más obtiene de botín de guerra, y eso sucedió entonces al final de este periodo. Aquí tenemos ya las fronteras definitivas al finalizar la Primera Guerra Mundial. Miremos cómo nacen países a la vida democrática o pseudo-democrática, como Irak, Kuwait, Siria, Líbano, Palestina, Transjordania, Arabia, los países del Golfo, Egipto y los países del norte africano. Como ven ustedes, esa última característica del imperialismo, de la anexión territorial, es inevitable cuando se hace una guerra. Pero miren ustedes que detrás de la guerra está la guerra por los recursos económicos, por la obtención de nuevas fuentes de inversión. Esto remodela entonces el mapa político de Europa, se negocia la paz en 1919 y los capitalistas, como habíamos dicho hace rato, que empezaron en una crisis de acumulación, piensan que con la guerra tienen resuelta la crisis y se dedican a vivir tranquilos, y vamos a entrar en una armonía planetaria que según ellos para la época iba a durar muchas décadas y que iba a inaugurar algo que se consideraba como el siglo del bienestar,
Y entonces vamos a introducir el tema de una próxima intervención, que será el periodo entre guerras, de 1919 a 1934. Ya nos ocuparemos qué sucede en ese momento. Por ahora dejemos entonces, dicho esto del final de la Primera Guerra Mundial, hechas ya las consideraciones sobre el modelo de salud que primó durante los imperios. Recordemos para el cierre que había un modelo británico, un modelo francés, un modelo alemán. No me he ocupado para nada de América Latina, no porque no tuviéramos importancia política en la época, sino porque en la siguiente sesión le vamos a dedicar toda la sesión a qué consecuencias tuvo el imperialismo en América Latina y qué tipo de medicina llega para 1880 y cómo se consolidan los sistemas de salud en el continente americano. Es todo, mil gracias.